Primera de Juan 4. Hemos estado durante 6 semanas en esta serie de mensajes en cuanto al amor de Dios. Si el amor de Dios ha fallado en alguna ocasión, creo que hemos podido responder a varias preguntas en cuanto a el problema tan serio que tiene la humanidad en hacer la lucha, en rechazarlo a Dios, criticarlo o culparlo de nuestros hechos. En esta noche vamos a terminar porque tenemos que darle entrada a lo que es los mensajes de Navidad, por la razón por la cual el Señor Jesucristo vino al mundo. Así que vamos a estar hablando, si Dios lo permite, la semana que viene en cuanto a lo que es el tema de la Navidad. La semana pasada estuvimos viendo el por qué Jesús vino, quién es este Jesús. Y vamos a estar enfocados en esta noche aquellos que dicen ser cristianos, es porque han confesado de que Cristo Jesús murió, resucitó entre los muertos, han pedido perdón de sus pecados, le han recibido como Señor y Salvador. Porque vamos a ver en esta noche lo que es esta pregunta: ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? Saben, el mundo está en su derecho en poder exigir de nosotros lo que es. Decimos ser creyentes, decimos que conocemos a Dios, decimos que conocemos la Biblia. Sin embargo, el mundo resiste a Dios por causa de la manera que nosotros vivimos, de la manera que nosotros creemos. Saben, por igual ser cristiano quiere decir creer en las enseñanzas de Jesús, quiere decir de vivir la vida de acuerdo a sus palabras. En el mundo, fíjense, se habla de religiones que todas tienen razón, cada una de ellas dice o proclama que tienen la verdad. En el mundo, por ejemplo, también se habla de que todas las religiones son iguales. Todos son iguales, todos están cortados por la misma tijera. Pero cada una es fundamental en sus creencias. Y vamos a estar observando un poquitito en cuanto a la confusión que existe al respecto. ¿Sabes? A mí me llama la atención, por ejemplo, el lenguaje en cuanto a decir te amo, el lenguaje de codicia o de lascivia, cuando una persona quiere codiciar a otro, es decir, a un hombre o a una mujer, que está con pensamientos de tomar ventaja, dicen por igual te amo. Y están otros que dicen también te amo, pero unos lo dicen para una noche y otros lo dicen para toda una vida. Por eso es que encontramos que hay diferencias entre uno y otro. Ahora, ¿qué es ser cristiano? Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Y estamos hablando del amor, fíjense, dice allí: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo primero que yo quiero compartir con ustedes en cuanto a lo que acabamos de leer es lo siguiente. Pues yo quiero que razonemos un poquitito si es que el amor de Dios ha fallado o quién es el causante en realidad de que no se lo vea a Dios por lo que Él es en realidad. Porque si este Dios ha fallado,
entonces no hay manera que pueda exigirnos a nosotros absolutamente nada, dado que Él es imperfecto. Pero como la Biblia nos dice, a nosotros nos declara que Él es la verdad, que su naturaleza es santa, que Él es perfecto, que no hay ningún pecado en Él, entonces tenemos que mirar en sí quién es el culpable de todo esto que están acusando a Dios de distintas cosas. Y vamos a arrancar con respecto al punto de lo que es la moralidad objetiva y lo que es la moralidad subjetiva. ¿Y qué quiero decir con eso? Moralidad tiene que ver, habla de aquellos conceptos en los cuales nosotros conocemos lo que es el bien y el mal. ¿Ok? Hablamos de lo que es moral. Cuando hablamos de lo moral, pensamos de una manera en la cual tenemos que escoger qué es lo bueno y qué es lo malo. Se nos va a presentar a diario todo esto. Y lo moral de lo que Dios es, de lo que Dios desea en cada uno de nosotros, es que nosotros sepamos escoger entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, cuando hablamos de algo objetivo, la palabra objetiva quiere decir que no está determinada por nuestros sentimientos y no está determinada por nuestros intereses personales. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque vamos a ver los valores que tienen lo que es la moralidad objetiva. ¿Y cuál es? Por ejemplo, moralidad objetiva puede existir solo si Dios existe. Si los valores de la moralidad existen, quiere decir que Dios existe. Por lo tanto, fíjense, no todos piensan igual. La humanidad no piensa igual. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la moralidad subjetiva. Y la subjetiva simplemente es que está basada en mis sentimientos y está basado en mis intereses personales, que es todo lo contrario a lo que es la objetiva. Y fíjense que cuando empezamos a definir esto en lo que es lo bueno y lo malo, el ser humano entonces escoge lo que es lo malo y lo pone en la categoría de lo que es bueno para acomodar lo que son sus preferencias. Lo que es de acuerdo a sus deseos. Y claramente podemos entonces ver, mis hermanos, el amor es de Dios. Nos dice allí que Dios es amor. Entonces, por lo tanto, el amor de Dios, si es perfecto, ¿quién es el que está fallando? Ahora, vamos a ir, quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 1. Y hemos estado en este pasaje la semana anterior, cuando vimos el mensaje de amor y el mensaje del odio. Y vean ustedes versículo 18 al 25 para que ustedes puedan entender un poquitito en cuanto a lo que es la moralidad objetiva y la subjetiva. Y fíjense que aquí vemos claramente lo que es la moralidad subjetiva, basada en mis intereses, basada en nuestros deseos personales. Encontramos aquí que la Biblia nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces podemos ver nosotros allí que versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? La cambiaron por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Fíjense ustedes, está diciendo aquí la palabra de Dios claramente que conocen lo que es de Dios. Dice que son entendidas por las cosas que han sido hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la creación los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. No hay ninguna duda, pero dicen allí, Pablo dice que habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. No le dan gracias. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a mirar nosotros lo que dice aquí, que cambiaron la verdad
por la mentira, para acomodar ¿qué cosa? Nuestras preferencias. Y una cosa importante que estamos viendo en el versículo 25, dice que honrando y dando culto a las criaturas, es decir, que el hombre se está honrando en lugar que lo que es en Dios. Ahora, fíjense, encontramos aquí que Pablo dice esto. Santiago, en el capítulo número 1, vamos a ir allí, Santiago 1 y versículos 13 al 15, vemos entonces, y ¿saben qué? Estoy empezando por el final para después seguir al principio y ustedes van a entender por qué estoy diciendo esto. Pues vamos a ir al principio, donde comenzó todo esto. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos, es atraído y seducido. Ahora, fíjense ustedes de sus propios deseos, ¿cuál es el propio deseo del ser humano? ¿Qué es lo que le atrae más bien al ser humano? ¿Saben? Pablo decía que él estaba haciendo aquello que no quería hacer y eso es lo que estaba haciendo. Pablo tenía un problema serio porque dice que el problema estaba en el pecado que moraba en él. Moralidad subjetiva está basada en lo que es la libertad del individuo que tiene para definir sobre sí mismo o por sí mismo aquello que está bien y lo que está mal. Y entonces empezamos a mirar si está malo. Y Dios dice que está malo, pero para mí me gusta, entonces es algo bueno para mí. Y fíjense, empezamos a dar honor a lo que es mi deseo y no el deseo de nuestro Dios. ¿Sabes? El Señor Jesucristo dijo esto: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pablo dice esto: no hay quien haga lo bueno, ni aun uno. Entonces el mundo empieza a preguntar y a hacer esta pregunta: ¿por qué no puedo yo rechazar tu versión de la verdad con mi versión de la verdad? Fíjate, empezamos a decir todas las religiones son iguales, todas son buenas, no hay ninguna mala. ¿Por qué mi versión no la pueden aceptar como algo verdadero? ¿Y por qué no puede ser aún mejor que la tuya? Y hay algo que tenemos que entender y es lo siguiente. La verdad, fíjense, el Señor Jesucristo dijo esto, ¿se acuerdan ustedes en el mensaje, Juan 14, versos 6? Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre sino por mí. Él es la verdad. Y la pregunta es entonces, ¿pueden existir varias verdades que digan exactamente lo mismo sobre un mismo tema? ¿O es una que distingue sobre las demás? Porque tenemos que encontrar, o vamos a mirar lo siguiente, la verdad solo se puede medir ¿con qué? Con la realidad. Y la realidad es que Jesús es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Lo cual quiere decir que la existencia verdadera es algo que proviene de Dios porque Dios es eterno. Y sabes, no todos los que creen en Dios tienen el mismo sistema religioso o tienen el mismo sistema de creencia. Porque cada una de estas religiones está mostrando sus méritos, cada una de ellas están diciendo, bueno, esta es mejor que la otra. Y ahí es donde empieza la preferencia de nosotros. Tenemos entonces a una religión que dice que tenemos que ir reencarnando, tenemos que pagar por los pecados pasados, porque en sí la reencarnación se basa en eso. Si te equivocaste, vas a ser reencarnado, quién sabe, en un elefante, en una jirafa, en un insecto o en otra persona, hasta que comiences a ser mejor y pagar por todos los errores del pasado. Entonces imagínate, uno dice, bueno, me puedo equivocar hasta el momento que ya me vaya a perfeccionar. Pero la verdad es otra. Porque la palabra de Dios dice claramente, está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Se dan cuenta? No todas son iguales.